El cine en México, Equipo 1, Jaime Álvarez Viera y Daniela Ramos Posadas. Contenido, medios de comunicación, evolución e impacto, llegada de la imprenta, desafíos de los periodistas. ¿Cómo fue la llegada de la imprenta? La llegada de la imprenta a México ocurrió en 1539, cuando a instancias del arzobispo Fray Juan de Zumarraga llegó a radicar en la capital de la Nueva España, el impresor italiano Juan Pablos. Con el tiempo se fueron instalando más talleres de impresión, lo que marcó el inicio de la circulación de hojas volantes. La primera hoja volante impresa en México fue el Mercurio Volante, editado en 1693 por el intelectual Carlos de Sigüenza y Góngora, con noticias de carácter histórico y científico. Esta llegada de la imprenta fue fundamental para el desarrollo de la prensa y el periodismo en México, ya que permitió la difusión de ideas y noticias a un público más amplio. ¿Cuáles son los desafíos de los periodistas? Uno de los mayores desafíos para los periodistas en la era digital es la difusión de noticias falsas y desinformación. Esto ha creado un entorno en el que la confianza en los medios se ha visto comprometida y los periodistas enfrentan el desafío de verificar la exactitud de la información antes de compartirla. Debido a la caída de las ventas de periódicos impresos y al paso de las plataformas digitales, muchos editores están atravesando dificultades financieras. Además, los periodistas también enfrentan desafíos de términos de seguridad y protección. En resumen, los periodistas en la era digital enfrentan desafíos como la desinformación, la presión por la velocidad, la sostenibilidad económica y la seguridad. A pesar de estos desafíos, los periodistas desempeñan un papel crucial en la sociedad al proporcionar información verificada y mantener informada a la población. Medios de comunicación en México. Los medios de comunicación en México han ido evolucionando con el tiempo. A continuación nombraremos varios de los más destacados. Imprenta mexicana. En 1539 Juan Pablos abrió una imprenta. Además de haber sido la primera imprenta en México, fue la primera en América Latina. Una de las razones para introducir la imprenta en México fue la necesidad de imprimir trabajos burocráticos de la colonia española, así como impresos educacionales. Hojas volantes. En 1693 surge la primera edición de hojas volantes con el Mercurio Volante. En México, brindaban noticias de carácter histórico y científico. Gaceta. En 1722 el doctor y clérigo Juan de Castorena fundó la Gaceta de México, como el primer periódico de México. Cumplía la función de informar pese a que eran pocas gacetas. Telégrafo. Tiene su origen en 1851. Fue la primera red de telégrafos entre la CDMX y la población de Nopalucan, en Puebla. Este gran invento se debe a Porfirio Díaz y su afán de modernizar el país. Esto permitió que la inversión extranjera pudiera desarrollar la industria minera, petrolera y los ferrocarriles. Radio. En 1921, después de las ondas Hertz, se experimenta con la radio. Gracias a esto, el 9 de octubre se desarrolla la primera transmisión de radio para el país desde Monterrey. Televisión a color. En 1940, un estudiante del Politécnico Nacional, Guillermo González Camarena, impacta al mundo con la televisión a color. Esto cambió a la sociedad ya que podían escuchar y ver los programas de forma distinta. Conclusión. La radio, la televisión, el internet, etc., después del año 2000, tuvieron grandes cambios y un impacto a nivel mundial. Nos ha favorecido el momento de comunicar, pero asimismo nos perjudica al tener tanto acceso, como lo es la desinformación, las amenazas, falsificación de identidad, extorsiones, etc. Por eso se debe hacer un uso moderado de este tipo de formas de comunicarse. Gracias.